Vamos a comenzar con la clase de economía. Ya entramos en lo que es el trabajo del siguiente ciclo. Les voy a mostrar todo lo que nosotros vamos a ir viendo. Lo que ustedes están viendo acá son los 12 pasos que vamos a ir trabajando en este nuevo ciclo que termina casi en octubre, ¿ya? Va a estar compuesto por 2 guías y un trabajo que vamos a hacer en grupo. Les voy a ir contando a la vuelta ya del receso cómo se va a ir haciendo el trabajo. Lo que sí les voy a pedir es que vayan pensando en los grupos, porque al final de esta sesión les voy a mostrar una pequeña propuesta de trabajo que se realiza con el programa de Explora. Y ahí el alumno o los alumnos que les interese se comunican conmigo de forma interna y ahí coordinamos cómo ir trabajando ese proyecto, ¿ya? Así que los pasos que nosotros vamos a ver y que están relacionados con esta metodología de la investigación, que es lo que viene este segundo ciclo, está relacionado con el conocimiento y el conocimiento científico, realizar una separación entre estas dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento en general y el conocimiento científico? ¿Será por la utilidad que tienen quizás? ¿O porque buscan solucionar algún problema? Los paradigmas que están detrás de cualquier investigación, la metodología que se utiliza, el método con el cual se lleva a cabo estas investigaciones, y ahí vamos a ir viendo los distintos temas. El año pasado, por ejemplo, el grupo con el cual trabajamos en este programa de Explora se enfocó en temas relacionados con la educación. Y eso es porque estaban inmersos, ¿cierto?, dentro de lo que es el liceo, y estudiar al mismo liceo, qué es lo que pasa dentro de él, es algo que normalmente no se hace mucho, ¿ya? Si ustedes revisan las publicaciones científicas, los papers científicos que se van publicando todos los meses, el porcentaje más bajo es el que está relacionado en el área de educación. Por lo tanto, es un área que está recién comenzando y en la cual hay mucha información que se puede utilizar para sacar investigaciones, hacer conclusiones y buscar posibles soluciones a algunos problemas. Por ejemplo, si nosotros planteamos qué es la calidad de la educación y cómo podemos mejorarla, gran parte de eso puede ir por conocer cómo funciona actualmente el sistema y tomarlo como punto de partida para ir solucionando algunas cosas. Por ejemplo, ningún colegio en Chile, salvo contados con los dedos de una mano, estaban preparados para pasar a un sistema de trabajo online, a diferencia de las universidades que ya llevan algunas 10 o 15 años haciendo clases con esta modalidad. Para las universidades no fue un gran desafío, pero para los colegios sí, porque nunca lo habían hecho. Entonces hay algunas prácticas que estamos utilizando ahora que puede que se mantengan en el futuro. Por ejemplo, el tema de ir entregando trabajo de forma digital es algo que puede que se instale y que se mantenga a lo largo del tiempo. Considerando el tema de una posible vuelta presencial a clase, como hay que tratar de evitar al máximo la interacción entre nosotros, entre los estudiantes y profesores, quizá entregar prueba o guía en papel, como lo hacíamos antes, no sea una modalidad muy utilizada por el mismo riesgo de estar contaminando esto. Imagínense, ustedes dan una prueba y justo están contagiados y no sabían. Después el profesor la está corrigiendo en su casa y cuando uno está corrigiendo normalmente se pasa la mano por la cabeza, a veces se rasca la cara y se enfermó el profesor. Y después el profesor va a hacer clases de nuevo y enferma todo el curso, por ejemplo. Entonces puede que se mantengan algunas prácticas online como es la entrega de trabajo a distancia o por correo electrónico. Son algunas ideas. Y ustedes van a ir trabajando, tienen la gran oportunidad de ir registrando todo lo que va a ir pasando ahora. Esto no pasaba hace casi 100 años en el planeta, por lo tanto, ver cómo reacciona el sistema de educación y llevar registros de esto puede servir a las próximas generaciones cuando se nos venga la próxima pandemia. Como decían muchos científicos, incluso Bill Gates, que no es científico, él hablaba mucho del tema de hace 6, 7 años atrás. Él planteaba que iba a haber una pandemia, pero que no se sabía cuándo. Y nadie escuchó, no nos preparamos y aquí estamos el día de hoy. Así que por eso es importante la investigación, para ir conociendo cómo funciona todo y presentar posibles respuestas o soluciones a los problemas que ustedes vayan a identificar. Parte importante del trabajo que van a hacer en este ciclo está centrado en eso, en que ustedes identifiquen un problema y busquen una posible solución. Pero para eso nosotros tenemos que ir a la base y identificar qué es lo que causa ese problema. Y eso vamos a ir viendo hoy día en parte y en las clases siguientes. Cómo se lleva a cabo una investigación, cuáles son las estrategias que se utilizan, los pasos que hay que seguir, ¿ya? Así que en estos 12 pilares que están acá es lo que vamos a ir viendo en este curso.
Primero tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es cierto el conocimiento común y el conocimiento científico. El conocimiento común es lo que nosotros podríamos decir que es la cultura general. Es algo que está adquirido y las personas lo aceptan, no lo discuten. Si a usted alguien les dice, ¿sabe qué? Mañana va a salir el sol de nuevo, nadie lo va a cuestionar. Es algo que nosotros ya sabemos que pasa, se transmite de generación en generación y es algo que es totalmente cierto y hasta el día de hoy, ningún día de la historia de la humanidad el sol no ha salido al día siguiente. Por lo tanto, es algo que sabemos que es cierto y que se va a seguir cumpliendo. En cambio, el conocimiento científico es más complejo, se adquiere a través de este método en el cual vamos a ir viendo la estructura, que hay una hipótesis, después una futura comprobación, busca responder preguntas que yo tengo, además busca interpretar la realidad y si es que la hipótesis que ahí se plantea es cierta, la puede llegar a modificar. Por ejemplo, el día de hoy nosotros sabemos que todos y cada uno de nosotros se va a morir en algún momento. Puede ser mañana o en 100 años más. Eso es cierto. Lo que no sabemos es lo que hay después de la muerte, por ejemplo. Si una persona es creyente, va a pensar que después de la muerte está el cielo o el infierno. Si una persona no es creyente, por ejemplo, para él se acabó y no hay nada más y tiene que disfrutar, entre comillas, la vida al máximo de lo que está acá. Si alguien es budista, por ejemplo, y cree en la reencarnación, para él el día que se muera va a reencarnar, ¿cierto?, en un animal o en otro ser vivo. Pero todos tenemos certeza de que un día nos vamos a morir. Lo que no sabemos es lo que pasa después. Si se llegara a comprobar que efectivamente existe el cielo o la tierra, ahí cambiaría totalmente la realidad de la existencia. Si yo supiera que al morirme me voy al cielo, probablemente mucha gente no cuidaría tanto su vida quizás, y gente que está sufriendo pensaría, pues mejor acabo con la vida, total después sé que me espera algo mejor. Pero actualmente, si existe o no vida eterna, es algo que es principalmente está relacionado con la fe que tiene la persona. Es decir, creer algo sin cuestionarlo. En cambio, el método científico lo que nos dice es cuestionen la realidad y busquen comprobarla, ¿ya? Es decir, si yo veo algún fenómeno, tratar de darle una explicación lógica que sea comprobable y reproducible. Por ejemplo, todos sabemos que cuando está lloviendo y sale el sol, sí o sí se va a producir un arco iris por la refracción de la luz en las gotas de agua. Sabemos que de esa forma se produce, y no porque hay una olla con oro al final de un camino. No nos muestra eso. A eso se refiere el conocimiento científico, que busca dar una explicación a un fenómeno que es real y que se pueda reproducir con las mismas condiciones en cualquier otro contexto. Los arcoíris se producen tanto acá en Chile como en Irlanda y en otros países del mundo. Por lo tanto, es algo que estando en las condiciones climáticas, sí o sí va a suceder. Es lo mismo que la gravedad. Sí o sí nosotros sabemos que existe esta fuerza de la gravedad, es comprobable, por eso es una ley, porque es algo que ya no se puede debatir. No es que yo crea en la gravedad o no. Si yo digo, ¿sabe qué? No creo en la gravedad, no es que vaya a salir flotando hacia arriba, sino que es algo que sí o sí se cumple. En cambio, cuando yo planteo una hipótesis o una teoría, es algo que no es 100% comprobado. Por eso se habla, por ejemplo, de teoría de la evolución. Se plantea que nosotros evolucionamos de una especie, ¿cierto? Nosotros provenimos del simio, de ahí fue cambiando, hasta que llegamos al Homo sapiens sapiens, que es nuestra especie actual. Pero entre medio hubieron un montón de pasos, y está entre medio ahí el eslabón perdido, que es el paso desde simio a ser humano, más o menos similar al actual, pero es una teoría, es decir, no está 100% comprobado. Por eso es que se conoce como teoría de la evolución. Si en 20 años más se descubren estos huesos del eslabón perdido, que se le llama, que es el paso entre simio y hombre, y nos demuestra que efectivamente hay una evolución que dio el nacimiento de la rama del Homo erectus y de ahí hasta el Homo sapiens sapiens, podríamos plantear que es la ley de la evolución. Pero mientras no esté comprobada al 100%, se va a mantener como una teoría, es decir, una posible explicación a algo, ¿ya? Por eso es importante el conocimiento científico. Siguiendo con esta idea de entrada, pienso que esta es una clase de introducción. ¿Cómo se va conociendo cómo se va logrando este conocimiento científico? Acá les sugiero que vayan tomando notas si es que tienen un cuaderno, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es observar, ¿ya? Es decir, empezar a mirar a nuestro alrededor y ver algún fenómeno que nosotros queramos darle explicación.
todo conocimiento científico se basa como punto de partida en eso. Primero, la observación. Si yo no hago ese trabajo de observar, de contemplar qué es lo que está a mi alrededor y llegar a cuestionarlo, va a ser muy difícil que logre, por ejemplo, empezar a hacer una investigación. Por eso es que el primer paso que ustedes van a hacer cuando estemos ya trabajando en el proyecto va a ser observar e identificar algún problema que ustedes quieran buscar explicar o que quieran darle una solución, ¿ya? Porque la idea es que yo este problema lo transforme en una oportunidad de mejora. Eso es lo que se dice mucho que le falta quizá a nuestra sociedad, que cuando yo critico a alguien o la forma en que está trabajando una persona, muchas veces esa persona lo toma como un ataque personal y no lo ve como que yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Este trabajo tú lo estás haciendo mal y quizás de esta forma podría hacerlo mejor. Normalmente nosotros reaccionamos como hacemos una cruz y decimos, no, ¿sabes qué me estás cuestionando a mí? Yo que soy perfecto. Pero en realidad deberíamos pensar que cada crítica que a nosotros nos hacen tiene como finalidad que mejoremos esa condición. Si ustedes están pololeando y llegan siempre atrasados a la cita con su pololo o polola, y él les dice, oye, ¿hasta cuándo? ¿Sabes que voy a tener que regalarte un reloj? Es decir, yo estoy haciendo una crítica que tiene como finalidad mejorar la puntualidad de esa persona. Pero esto se basa, ¿cierto?, primero en la observación de ese comportamiento. Después de que yo realizo ese trabajo y logro identificar, tengo que descubrir qué es lo que causa ese problema, por ejemplo. ¿Por qué esta persona es tan impuntual? ¿Sus papás lo habrán hecho así? ¿No sabe leer la hora? ¿No tiene reloj? Entonces ahí vamos a tener que descubrir qué es lo que causa la impuntualidad de esa persona y una vez que ya nosotros sabemos, vamos a poder darle una futura, le vamos a poder dar una explicación a ese fenómeno. Esta persona es impuntual porque nunca aprendió a ver la hora. Entonces hasta el día de hoy, cuando mira un reloj, no tiene ni idea qué hora es. Y eso es lo que explica que esta persona sea impuntual. O podemos llevarnos la triste sorpresa de que en realidad es impuntual porque no le importa el compromiso y trata de alargar a lo máximo la hora en que se va a juntar con nosotros, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso. O como dice Fernanda, quizás tiene otro y estás con él. Pero ahí van a buscar darle una explicación a por qué no llega puntual a su cita, por ejemplo, ¿ya? Y en base a eso van a poder predecir su comportamiento. Ignacio, qué feo, ¿ah? Qué pesado. No, terrible, ¿eh? Le vamos a colocar una anotación negativa, ¿ya? No le vamos a dar me gusta a las publicaciones de su emprendimiento, Sí. ¿ya? Entonces, esa es la idea, que yo observe negativa online. No está el botón acá, no lo pillo. Ya, bueno, ya esa es la idea. Yo observo algo, veo este fenómeno, trato de explicar por qué sucede y una vez que yo entiendo por qué sucede, puedo, puedo predecir qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Era una broma, Ignacio, ya no te preocupes. Y eso nos va a permitir ir conociendo la realidad de forma sistemática. Es decir, si yo logro identificar, imagínense que ustedes el día de mañana son geólogos, todos son geólogos, y logran descubrir que antes de que suceda un terremoto, no sé, 3 días antes de que suceda un terremoto, siempre hay una erupción volcánica, no sé, a 300 kilómetros a la redonda en algún volcán, por ejemplo. Y ustedes en base a eso después podrían plantear que cada vez que hay un terremoto, ¿cierto?, aumenta la actividad de un volcán que está en su cercanía y con eso van a lograr predecir los terremotos. Un ejemplo. Probablemente no sea cierto, pero esa es la idea que tiene esta investigación científica, que yo en base a un hecho en específico lo logre identificar bien qué es lo que lo causa y con eso voy a poder predecir su comportamiento a futuro, ¿ya? O en base al ejemplo que planteaba acá Fernanda, que decía que esta persona era impuntual porque tenía otro. Muchas veces se plantea que si una persona engañó a otra, probablemente en un futuro no vuelva a hacer. Entonces eso nos va a permitir predecir su comportamiento. Un caso ya distinto al tema geológico. Así que esa es la finalidad que tiene el conocimiento científico, conocer la realidad, lograr darle explicación a los fenómenos y de esa forma poder predecirlos en un futuro. Es lo mismo que nosotros sabemos que si un día no hay nubes, difícilmente vaya a llover. En cambio, si yo miro el cielo y está todo nublado y las nubes son bien negras, probablemente va a caer agua. En base a lo que yo conozco,
puedo predecir. Y eso es lo que permite que los meteorólogos también puedan predecir con un mes incluso de anticipación cómo va a estar el tiempo en una ciudad determinada, en base al viento, las nubes, el movimiento de ellas, el tipo de presión, la temperatura, nos permite predecir qué es lo que va a pasar en un futuro. Pasando al siguiente punto, este método científico tiene dos finalidades: generar conocimiento científico y generar también una investigación científica. ¿Cuál es la finalidad actual que tiene todo el conocimiento científico en nuestro planeta y todas las investigaciones que se hacen a cabo? Tienen como finalidad, ¿cierto?, contribuir al conocimiento en general que tenemos nosotros como especie, tratar de explicar todos los fenómenos que están a nuestro alrededor. Hace 600 años atrás, cuando había un terremoto, acá en Chile, por ejemplo, hace 600 años atrás, cuando ocurría un terremoto, al día siguiente, las personas sacaban una estatua de la Virgen y hacían una procesión alrededor de la ciudad, porque de esa forma buscaban calmar la ira de Dios, porque se atribuía que muchos de estos movimientos sísmicos eran por un enojo que tenía esta figura divina. Después, con el tiempo, nosotros fuimos comprendiendo que en realidad no tenía que ver con un enojo de una fuerza sobrenatural, sino que tenía que ver con la deriva continental y el movimiento de las placas tectónicas, y que no es un castigo divino como algunas personas planteaban hace 500 años atrás. Eso nos permite la investigación científica, ir conociendo nuestra realidad, ir conociendo lo que causa los fenómenos, y también nos permite predecir lo que va a pasar a futuro. Cuando hablamos de que es un procedimiento, quiere decir que tiene una serie de pasos establecidos. Si yo me salto uno de esos pasos, todo mi planteamiento va a ser incorrecto. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos trabajando en grupo, el trabajo de investigación que ustedes van a hacer tiene esta estructura, que va a ser paso a paso. Nosotros vamos a ir revisando cada uno de esos pasos. Es decir, ustedes no van a poder pasar al planteamiento de la hipótesis si es que primero no identifican un problema. Es como hay que seguir esa secuencia lógica. Cuando hablamos de que es verificable, quiere decir que cualquier persona con los antecedentes que yo le voy a poner a su disposición, esa persona, si es que quiere llevar a cabo el mismo experimento, lo va a poder hacer. Eso se refiere con que sea verificable, que cualquier persona pueda realizarlo. También esto nos permite ir analizando y sistematizando la información. Piensen en el censo. Cuando se realiza el censo, lo que busca hacer es identificar las características que tiene la población en un territorio determinado. Y de esa forma va a permitir que el gobierno o el Estado conozca cómo está distribuida la gente, cuáles son sus necesidades. En el caso de este método científico, nos permite ir analizando la información, las distintas aristas, después las vamos procesando, es decir, esos datos los vamos a utilizar para sacar conclusiones, y finalmente esto nos permite lograr explicaciones lógicas y coherentes. Es decir, si yo todas las noches en mi casa escucho ruido en el entretecho y pienso que andan fantasmas dando vueltas, probablemente ese no sea el problema, y lo más factible es que quizás anden ratones, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían hacer para poder comprobar eso? Si ustedes escuchan ruido en el entretecho de su casa, lo primero que deberían hacer sería tratar de mirar qué es lo que está pasando ahí, y de esa forma comprender qué es lo que causa el fenómeno. Muchas de las cosas sobrenaturales que pasan, entre comillas, sobrenaturales que suceden a nuestro alrededor, tienen una explicación lógica. Si se me pierde un calcetín, no quiere decir que lo haya tomado un duende. Probablemente ese calcetín se quedó entre medio de alguna de estas cosas, como aspas que están adentro de la secadora, o se me cayó detrás de la cama, o está dentro de una zapatilla. Pero muchas veces nosotros le damos explicación sobrenatural a cosas que tienen una explicación lógica, ¿ya? Y yo los invito a que hagan eso siempre. Si ustedes están en su casa de noche jugando y empiezan a escuchar ruido a su alrededor, lo primero que hay que hacer es tratar de observar y ver de dónde proviene ese ruido, antes de pensar que anda un fantasma, me andan penando, que andan duendes dando vueltas. Esa es la finalidad, obtener una explicación lógica. Casi todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene una explicación lógica. Por eso lo invito a que no se asusten cuando escuchen cosas extrañas. Todo se puede explicar a través de la razón, en la mayoría de los casos. Siempre van a haber excepciones. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora de la estructura de esto que estamos viendo. Ignacio, Jonathan, Karina, no sé, Fernanda, Andrea. ¿Vamos bien hasta acá o tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos bien. ¿Vamos Sí, bien? sí. ¿Ignacio hasta acá o no?
Sí. Levantó la mano, dígame. No, me equivoqué. Bueno, por lo tanto, Ah, en este caso, clarito. ¿ah? Que estamos claritos. ¿Estamos claritos? Ya, súper. Digo yo. Cuando hablamos de ciencia aplicada, ¿qué creen ustedes que nos estamos refiriendo? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Cómo? Cuando hablamos de ciencia aplicada, ¿qué creen ustedes que tiene que ver esto? O sea, ¿qué quiere decir la palabra ciencia aplicada? ¿Que se centra como en algo específico o no? ¿Ya? En algo O sea, específico, en algo que yo puedo, como dice su nombre, utilizar en, por ejemplo, para lograr explicar algunas otras cosas, o puede que sea algunos pasos que nos lleven a esa explicación. Cuando hablamos de ciencia como pura, quiere decir que es algo que se sustenta, por ejemplo, en conocimiento previo. ¿Cómo nosotros podemos saber el día de hoy de que la Tierra no es plana? ¿Quién se atreve a explicar por qué la Tierra no es plana? O si hay algún, ¿no está el Juanito aquí? si hay algún terraplanista que nos trate de ¿El convencer. Juanito es terraplanista? ¿Y por qué él piensa que la Tierra es plana? Sería No le interesante he preguntado. escuchar su argumento. ¿No le han preguntado? Nos mandaron un trabajo del método científico y el Juanito lo hizo de eso, de comprobar que la Tierra era plana. ¿Y a qué conclusión llegó? No sé, no me dijo. A ver, voy a buscar el mensaje. Hubiese sido interesante que hubiese podido estar acá para que nos contara qué es lo que lo hizo llevar. Y en el trabajo que ustedes hicieron sobre el método científico, ¿cuál ustedes consideran que es el paso más complejo que debe tener una investigación? Em, comprobarlo, comprobar la hipótesis, ¿Ya? Comprobar la hipótesis. ¿Y por qué es más difícil? porque, porque hay muchas cosas que pueden influir. O sea, por ejemplo, nuestra hipótesis, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Pero va en buen camino. Em, Inténtalo de nuevo. em, no sé, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, la hipótesis puede estar bien, pero a la hora de comprobarla pueden afectar muchas cosas. Entonces, por eso incluso muchas veces las hipótesis estaban bien, pero se tuvieron que hacer muchas pruebas antes de comprobarla. ¿Ya? Y eso al final quiere decir que el trabajo que tú hiciste está bien o está mal. Está bien porque es por descarte, hay ¿Ya? que ir descartando. ¿Y qué pasa si en ese trabajo de investigación, por ejemplo, me doy cuenta que mi hipótesis no era la correcta? Hay que hacer otro hasta llegar a la correcta. ¿Es necesario hacer otra? Porque mi trabajo de investigación, Mm, o sea, no, o sea, si uno quiere, si el objetivo de la investigación era saber la respuesta o comprobar una hipótesis, depende de cuál era la intención de la investigación. ¿ya? Pero si uno quería comprobar una hipótesis, entonces quedaría hasta ahí, como estaba mala la hipótesis y listo. Y eso igual podría considerarse como un trabajo de investigación, por ejemplo. El hecho de que la hipótesis me compruebe mi trabajo, los experimentos que yo hice, las observaciones, terminen tirando por la borda mi hipótesis, también es un resultado. También se puede analizar y yo, por ejemplo, lo podría considerar que como un trabajo que estaba bien hecho, porque ustedes hicieron, ¿cierto?, sus observaciones, plantearon la hipótesis, trataron de comprobarla y cuando la comprobaron en realidad se dieron cuenta de que no era correcta. Eso también es un trabajo de investigación, también es una investigación científica y también construye conocimiento. Porque imagínate el día de mañana una persona tiene tu misma hipótesis y va por el mismo camino tuyo, pero primero lee la investigación que ustedes hicieron, la va a revisar y va a decir, sé que aquí Fernanda Cáceres con sus amigos hicieron esto mismo, la misma idea que yo tengo, y probaron esto y no les resultó. Entonces yo me voy a ahorrar ese trabajo y voy a tratar de comprobarlo de esta forma. Igual contribuye al conocimiento científico. Por lo tanto, en el trabajo que nosotros vayamos a hacer,
Si finalmente se dan cuenta que su hipótesis no es correcta, está bien. ¿Ya? Porque ustedes hicieron todos los pasos y eso nos va a permitir conocer que quizá la explicación que ustedes están dando no es la correcta. Pero si no hubiesen hecho ese trabajo, no hubiésemos podido llegar a esa conclusión. Por eso, en base al papel que tengo en mi mano, yo les planteo lo siguiente. Si ustedes llegan a tener problemas con su cuenta de electricidad, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es ir al medidor y ver que la cantidad que sale acá que ustedes consumieron, porque se marca aquí, que la cantidad que ustedes consumieron sea efectivamente la que está marcada en el medidor. Y de esa forma pueden hacer el reclamo con argumentos. Pero si yo me pongo a reclamar y en realidad no reviso, porque si está mal tomada la lectura, yo puedo hacer el reclamo y se corrige. Así que por eso es importante ir siempre recopilando todos los datos. Y aquí hay que hacer una pequeña diferenciación entre lo que es datos y lo que es información. ¿Cuál será la diferencia entre los datos y la información? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿En qué se diferencian? ¿Alguien tiene alguna idea? Hola, Patricio. ¿Alguna idea? ¿Cómo era la pregunta? ¿Datos e información son lo mismo o son cosas distintas? Pucha, tienen que ser cosas distintas, pero no sé diferenciarlas, así que no sé. ¿Cómo era? ¿Datos e información? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos, Patricio? ¿O son lo Los mismo? datos son cosas exactas y información es información que te pueden dar nomás, no sé. Ya, ahí hay una pista de la posible respuesta. Tú dijiste que los datos son cosas exactas. Información puede ser... Ahí se me fue. Tiene que ver con los datos. Es algo que yo hago con los datos. ¿No sería, Mm, profe, no sería algo así como que los datos conforman la información? ¿Ya? mm, Los datos son parte de la información y entonces la información sería el que yo hago de los Para pasar los datos, traspasarlos, contarlos. el, Procesarlo. procesarlos, analizarlos. ay, no sé. Es cuando yo a los datos les doy una utilidad. Ahí yo los transformo en información. Y van por buen camino. ¿Ya? Ah, Por ejemplo, si yo les preguntara a todos ustedes la edad que tienen, eso me daría a mí datos, ¿cierto? Me permitiría saber que Andrea tiene 16 años. ¿Estoy bien o no? Ya. Fernanda igual, ¿o no? sí. Ya, que todos tienen 16 años. Feliz cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? No sé por qué dije eso. Ok. Ya. Entonces, por ejemplo, tener Feliz cumpleaños, Jonathan. la edad de cada uno de ustedes nos permitiría saber la edad de ustedes. Eso sería datos solamente. Pero si yo utilizo esos datos con otra finalidad, lo estoy transformando en información. Por ejemplo, si yo utilizo esos datos para saber la edad que tiene en promedio el tercero BBA, ahí ya se transforma en información, porque yo, como dijo Jonathan, lo estoy procesando, lo estoy analizando. Esa es la diferencia entre datos e información. ¿Ya? No se olviden de eso. Información es darle un uso a esos datos que están ahí sueltos. No sé si quedó claro o no. Sí, sí. Feliz nacimiento. Ay. Dicen que las personas en su vida nacen más de 2 veces. Hola, Lucas. Profe, desactivó la opción de dibujar y yo estaba haciendo estrellas y yo no fui la que dibujó con rojo, pero la deshabilito. Estaba haciendo tics. Ah. Ya no importa. Ya, no sé si tienen alguna pregunta sobre eso. ¿No está bien? ¿Está bien? ¿Se entendió la idea entre la diferencia entre datos e información? Sí, se entendió. Ya, súper. No se olviden de eso porque lo vamos a utilizar más adelante cuando ustedes vayan construyendo su proyecto. ¿Ya? De esa forma se va a evaluar esta asignatura, por lo menos durante el tiempo que estemos trabajando a distancia. Y no lo tomen como que, "Oh, una nota, me va a ir mal". Lo que yo voy a evaluar principalmente es el trabajo que vayan haciendo clase a clase. Como le decía Fernanda antes, si finalmente se dan cuenta que su hipótesis estaba equivocada, eso también es un resultado, también nos sirve, ¿ya?
Sí, lo que acá se busca no es que ustedes a la primera logren hacer un trabajo espectacular y logren explicar el significado de la vida, sino que lo que se busca es que ustedes conozcan la estructura que tiene un trabajo de investigación. Como ustedes dijeron, ya hicieron un trabajo sobre el método científico, ahora lo van a hacer, pero aplicado a las ciencias sociales. ¿Ok? ¿Hay que hacer algo? Recién llego. Hay que hacer grupos, ¿cierto? Sí, pero ¿O no? acuérdense que vamos a ir ¿De cuánto? trabajando semana a semana, de ahí después vamos a conformar grupos. Ahí yo voy a ir ¿De trabajando cuántos con serían cada los grupo. grupos? ¿Ah? ¿De cuántos serían los grupos? 4 o 5 personas, ¿está bien? Ah, ok. Mm. Y siempre, ok. si alguna persona quiere ¿Se hacerlo puede solo. solo? Ahora, eso mismo iba a decir, porque siempre lo preguntan, si una persona quiere hacerlo solo, lo puede hacer, pero lo ideal y lo que les recomiendo es que trabajen en grupo, porque La isla. lamentablemente no somos islas. Después cuando ustedes estén en la universidad, después cuando trabajen, van a tener que trabajar con otras personas y van a tener que tolerar pensamientos distintos. Lo cual a veces cuesta un poco porque uno ve cosas que son obvias para uno, pero quizás la persona que estoy trabajando no es tan obvio y tienes que explicárselo, convencerlo, y eso puede ser un dolor de cabeza. Pero si ustedes aprenden desde muy pequeños, bueno, no son tan pequeños, pero si aprenden desde el colegio a trabajar de esa forma, a tolerar, después cuando sean más grandes se les va a hacer más fácil, ¿no? Baila, Karina. ¿Qué pasa? Ya, esa es la idea. Así que, Patricio, nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, o sea, no hoy día, ¿ya? Pero en este ciclo vamos a empezar a armar los grupos y ya en el ciclo siguiente vamos a empezar ya con el trabajo en sí. Pero por ahora lo único que vamos a tener que ir viendo es la conformación de los grupos. Y el día de mañana, el día incierto de mañana, cuando volvamos presencialmente, ahí ya vamos a poder hacer algo que sí va a ser con una nota al libro. Pero hasta ahora, mientras estemos trabajando online, todo lo que ustedes están haciendo, acuérdense que es formativo. Pero como yo les he dicho, si ustedes hacen un buen trabajo durante esta época, el día de mañana, cuando tenga que colocar la nota, puedo considerarlo. Así que consideren que es tiempo que están ganando, ¿ya? Eso es lo que les sugiero a usted. Si alguien me dice, ¿sabe qué, profe? No puedo, no puede nomás. Y después lo va a tener que hacer cuando volvamos presencialmente. Pero les sugiero que trabaje ahora, de esa forma va a adelantar trabajo. El día de mañana no va a estar abrumado por todas las asignaturas que le van a estar pidiendo que haga cosas. En cambio ahora tiene un poquito más de tiempo, quizás es más fácil juntarse de forma online. Y por eso les sugiero que comencemos a trabajar ahora. Así que lo que les voy a pedir que vayan pensando de aquí al próximo lunes que nos veamos, que va a ser el lunes 3 de agosto, porque el próximo lunes lo van a tener de receso, es que vayan pensando en el grupo, ¿ya? Vayan viendo con quiénes van a trabajar. No sé, organicen una partida de Fortnite o lo que sea para ver quién es el mejor y ahí van eligiendo a sus compañeros, vean cómo trabajan, no es mala idea, ¿ya? Si ustedes logran trabajar bien en un juego en línea, ese mismo grupo puede que les sirva el día de mañana para hacer un trabajo de otro tipo, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos con el cual jugamos el Age 2, la versión definitiva, casi todos los días. Y cada uno tiene una función específica en el equipo. Y igual sirven los juegos en línea, nos sirven para ir desarrollando habilidades más blandas, de organización también, y sobre todo en juegos de estrategia es algo fundamental para lograr ganar, ¿ya? ¿Ya? Así que esa es la idea. Acuérdense, vamos a ir organizando estos grupos y la forma de trabajo. Siguiendo con este esquema que tiene el método científico, esto ustedes ya me dijeron que ya lo habían trabajado, pero no se olviden que el método científico perdón, es independiente de lo que se está estudiando. Si usted va a estudiar química, va a estudiar un fenómeno en el área de la química, las ciencias sociales, en biología, en matemática, es la misma estructura la que se sigue. Lo que va a ir cambiando van a ser las variables que yo voy a ir identificando y que yo voy a ir estudiando. Claramente, si usted, como dijo Fernanda, quiere explicar por qué la Tierra es plana, las variables van a ser distintas a las que va a estudiar si usted quiere explicar, por ejemplo,
cuál es la reacción que tienen los estudiantes a las clases a distancia, o cuál es la influencia que tiene, por ejemplo, la calidad del Internet con las notas que puede tener un estudiante en enseñanza media en esta época de pandemia, por ejemplo. ¿Ya? No le pegues patada a la mochila de su compañero, o si no voy a tener que ir al fondo de la sala a separarlo. Ya tampoco les den vuelta la mochila. Sí. Apenas llegó y ya le dieron vuelta la mochila. Ya, vamos a calmarnos. ¿Alguna vez le dieron vuelta la mochila en clase? ¿Sí? ¿De verdad? Como 50 veces. No. Lo que yo había visto era el estuche volando, pero nunca había visto la mochila vuelta de... No, creo que todas las mochilas se dieron vuelta. Ah, no. La Karina se salvó. ¿Se salvó? ¿Y por qué Sí, se se salvó. salvó? Podrían buscar qué es lo que salvó a que la mochila de la Karina no se haya dado vuelta, por ejemplo. El hecho de que se Estaba sentara... sentada Y la lejos de nosotros. Karina es un Estaba nivel sentada lejos. superior a nosotros. No, estaba sentada lejos nomás. No. Un Casi nivel siempre se superior. sentaba adelante. Y no iba al baño. Iba al baño, te había dado. Bueno, eso es entretenido. Una vez que yo estaba en el colegio, me acuerdo, un compañero fue al baño y el profe nos dijo, ya, ahora. Y nos fuimos todos de la sala. Hasta el profe. Nos fuimos al gimnasio. Después cuando llegó a la sala, se dio cuenta que no había nadie. Nosotros dijimos, oh, se va a asustar, quizás cómo va a reaccionar. Y después volvimos y estaba durmiendo solo. No. Así que no surgió mucho. Stonks. Imagino que esas cosas las echan de menos, como dijo el presidente ayer o antes de ayer. Los niños que echan de menos a sus compañeros en la sala de clase. Y creo que eso es lo que más extraña, por ejemplo, la interacción con las otras personas. O extrañan las pruebas de química de 50 páginas. O las pruebas de historia de 8 páginas a veces. 8 planas, una página. Ya. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del método científico, no se olviden que esto es algo que no puede ser manipulado, donde no pueden haber prejuicios de por medio. Hay que ser objetivo. No hay que dejar que nuestras propias creencias influyan en el objeto que yo voy a estar estudiando. ¿Qué escribió la Karina? Sí, compañeros de trabajo. Sí, me acuerdo que dijo eso. Qué bueno que ustedes no tienen que trabajar. Hace 100 años atrás hubiese sido así. Pero afortunadamente hoy día ya no Como que no tenemos que trabajar. existe Estoy haciendo el yo. trabajo infantil. Ya, pero no tienen que ir a cavar una zanja para ganarse ¿Cómo que no? el sueldo, ¿o sí? Sí. Por eso Acá llegó en a Liuquín pasar. las Patos de cosas. Diuquín, profe, el pato de Diuquín. No cuenta, no cuenta. No es de Diuquín, tiene otro nombre ese sector. Me acuerdo que me No, lo... sí. ¿Cómo que no soy de Liuquín? Bajo ¿Cómo? Diuquín. Acaba de Diuquín. negar al Diuquín God. No, pero que la otra vez me dijo que tenía un nombre el sector. Lomas de no sé qué. Ah, no, eso es un proyecto, sí. Está al otro lado de la vía del tren. Es otro mundo, ¿Qué otro como mundo? Puente Alto y ¿Conoce Stranger Things? Sí. Ya, es el otro lado. sí, Ahí algo está así. No la vi, pero entiendo. el demo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo no Demogorgon. la has visto, pato? ¿Demogorgon? Algo así. No Eso, sé, vi el exacto. primer episodio y me Busca. asusté con los primeros 5 minutos porque eran las 5 de la mañana. Nunca más la vi. No, es que es una mala hora para ver series. Sí. ¿Cómo que una mala hora? Débiles. Por hora para ver películas de terror. No sé si alguno ha jugado el Dead by Deadlight, No, me compu no lo Sí. corre. que es donde son Siempre dicen 4 lo personas mismo. que tienen que escapar y hay uno que es un asesino que los va persiguiendo. Ah, Sí, divertido. sí, lo cacho, me la paso viendo videos. Sí, es como No lo puedo similar al jugar. Viernes 13, Lo como veo a las decía 20 Pedro. minutos. Ese no se puede jugar de noche, no sabe nada. Ya. Sería interesante quizás ver cómo reacciona una persona de su edad, quizás a una película de terror, dependiendo del horario. También puede ser un estudio.
Ya, si no Depende estamos de la hablando- persona. Depende de la persona. ¿Pero qué es lo que lleva a que algunos no puedan ver películas de terror en la noche? Infartos. Infarto. Esa sería una consecuencia. ¿Pero qué es lo que llevaría a que esa persona no quiera verla, por ejemplo? A mí me pasó que a los 14 años vi una película de terror en la cual en la noche salía como una especie de fantasma que se llevaba a los niños. Tuve como 2 años sin poder dormir con la luz apagada. Pese a que era algo totalmente estúpido. Pero, ¿qué es lo que lleva a que las personas, por ejemplo, no vean películas de terror? O que sí las vean. Oye, sí, ¿por qué la gente las ve? Jonathan, ¿por qué? ¿Por qué películas de Algunos. ¿Qué terror? te produce ¿Qué no? ¿Les gusta sentir miedo? ¿Me gusta asustarse? sentir algo? Tiran miedo a las cuestiones, po. ¿Pero miedo a qué punto? ¿Que después no puede dormir o no tan terrible? No, me dan miedo. Las Por veo eso por ya si inmune. me causan alguna sensación. Solo quiero sentir algo. Algo así. No me da miedo, yo causo miedo. Es que las veo porque, no sé, algunas historias son bastante entretenidas y la comedia tienen historias profundas. Yo solamente puedo ver películas de terror si pongo mi mano tapándome los ojos todo el rato. Así sí las puedo ver. Qué buena forma de ver. Sí, Bueno, pues las puedo ver, por lo menos. Profe, ¿Sí? usted dice que el método científico va a tener que ser aplicado como educación ciudadana, pero No, ¿cómo va a ser? O no, sea, no piensen que cuando hablamos de educación ciudadana tiene que ver con o sea, no, estamos en economía. Cuando hablamos, chuta, cierto. tiene que ver con las ciencias sociales, ¿ya? Es decir, cómo se comportan las personas. Mm. No necesariamente tiene que ser economía. Si usted alguien lo quiere hacer explícitamente Pero de comportamiento económico, está bien. el ejemplo va a ser como, o sea, Yo les nosotros voy vamos a a dar, elegir el tema. sí, les voy a dar Ya. o sea, yo no les voy a dar el tema, pero sí les voy a decir de qué áreas pueden ser. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes hicieron ya un trabajo sobre el método científico en otra asignatura, ¿en qué asignatura lo hicieron? En ciencias para la ciudadanía. ¿Y en qué lo enfocaron en ese caso? Era de cualquier cosa. Yo lo hice de que la impresora no funcionaba. Ya, no sirve entonces. Que yo sí lo iba a plantear, por ejemplo, no sé si habían investigado no sé, la contaminación de la laguna, ustedes podían ver el área social de eso, cómo influye en el bienestar de las personas que viven alrededor de la laguna. Por eso es que te preguntaba por el tema. La idea de lo que ustedes van a hacer acá en la asignatura es que esté relacionada con el área de las ciencias sociales. Puede ser comportamiento de las personas. Por ejemplo, cómo ha sido cómo se ha acatado en Laja el uso de mascarillas, por ejemplo, o distanciamiento físico, o si es que realmente se está cumpliendo el distanciamiento social. Hay que hacer la diferencia entre lo que es distanciamiento social y lo que es distanciamiento físico, ¿ya? Porque muchas veces hasta en la prensa lo confunden. Y yo en ese aspecto soy súper crítico. Los periodistas hace 30 años atrás eran personas ejemplares que leían mucho, escribían libros. El día de hoy dejan harto que desear, porque no logran comprender muy bien las cosas. Cuando nosotros hablamos de distanciamiento social, no estamos hablando de estar a 1,5 metros de otra persona. Eso es distanciamiento físico. ¿Qué sería el distanciamiento social? No ver gente. No tiene... Claro, no ver Aislarse películas de de terror. la sociedad. ¿Ah? Sí, como quedarse Aislarse en de la la casa, sociedad. Sí. ¿Ya? Quedarse en la casa, no compartir con otras personas. no ir a lugares Vivir, así como vivir en el campo y no tener vecinos, O sea, usted ya lleva harto tiempo tener haciendo amigos cerca. distanciamiento físico y social. Sí, mucho. Ayuda. No, tranquilo, aquí estamos para escucharte. Claro, cuando nosotros hablamos muchas veces confunden estos términos. Gracias. Y cuando es distanciamiento social quiere decir que yo, por ejemplo, no me junte con mis abuelos, no vaya a ver a mi mamá, no haga una fiesta en mi casa, no vaya a meterme a otra casa. Eso es social. Es decir, nuestra interacción con otras personas disminuirla. Y el distanciamiento físico sería que cuando yo voy al supermercado mantener 1,5 metros de cualquier otra persona.
pero muchas veces se confunden estos dos términos y no son lo mismo, ¿no? Porque yo he visto hasta el día de hoy que hay mucha gente que no está cumpliendo con el distanciamiento social, y quiere decir que siguen haciendo cumpleaños, haciendo fiestas, sobre todo en Laja, que ha salido ya como 3 veces en las noticias, creo que en la misma casa. Entonces, ¿cuál es ¿por qué algunas personas respetan estas medidas? ¿Por qué algunas no las respetan? El día de ayer, por ejemplo, yo fui al supermercado y cuando venía de vuelta en un auto, iban 3 personas fumándose un pito arriba del auto que iba al lado. ¿Por qué esas personas no No respetan puede ser. ninguna de las normativas de tránsito, tampoco el distanciamiento físico? ¿Qué lleva a que algunas personas sí, que otras no? Mm. Entonces, por ese lado va lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? Y en la época actual que estamos, hay muchísimos datos dando vuelta que ustedes pueden ir analizando. ¿Por qué Santiago fue el foco de toda la pandemia y Valdivia está volviendo a una vida normal de a poco? ¿Serán los santiaguinos el problema? Sí, definitivamente sí. Sí, ¿Sí? sí, Sí, sin Sí. dudar. sí. Tenemos Sí. una teoría con el Pato de que sí, sí. Sí, creo que sí. ¿Cuál es su Los teoría? santiaguinos son una raza aparte. Es No ya no confiamos en los se me llegó a la santiaguinos. O sea, yo soy No santiaguino, confiamos pero en creo que no ellos. me llegó el smog a la Y cabeza no, aún. no alcanzó a la edad para que le afectara su formación como persona. Miren, eso pasa y uno lo ve, quizás cuando ustedes sean más grandes se ve, pero a mí me ha tocado vivirlo cuando cuando he estado un tiempo atrás, cuando estuve sin trabajo y fui a desparramar currículum por todos lados. En las ciudades grandes, por ejemplo en Concepción, tú vas a un colegio, ¿sabe qué? Ando buscando trabajo, y es como, ah, qué bueno, que le vaya bien. En cambio, mientras más te alejáis de Concepción y tú vas a colegio, te dicen, ah, sí, ¿y de qué especialidad usted es profesor de esto? Ah, ¿y dónde vive? ¿Tiene disponibilidad? Mientras más como pequeño sea el pueblo, como que la gente tiende a ser más cercana y como que se preocupa del resto. Mientras más grande es la ciudad, como que más se genera una especie de antipatía entre las personas, existe más competencia. También puede que sean esas cosas las que se van sumando. Igual Santiago es una ciudad bastante grande. No, Natán. Voy a banear el chat si siguen haciéndole publicidad a aplicaciones. Entonces puede que tenga que ver el tamaño de la ciudad con el comportamiento de las personas, no lo sé. Puede que ya existen, de hecho existen investigaciones sobre eso. Entonces eso es lo que yo les quiero plantear, que ustedes ya vayan pensando en posibles problemas que ustedes puedan ver en Laja, en el sector donde viven, en su entorno, en el barrio, quizás dentro de su familia, y busquen darle una posible explicación, qué es lo que los causa, y si yo conozco la causa de un problema, probablemente le pueda dar una solución. Esa es la finalidad de lo que nosotros vamos a hacer, llevado al área de las ciencias sociales, estudiar cómo nos comportamos nosotros, las personas, cómo reaccionamos entre nosotros. Eso es fundamental, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos conversado hasta el día de hoy. Veo que se tergiversó un poco el chat. No me puedo borrar, ya no importa. No. ¿Y cuáles son las etapas? Vamos a ir terminando ya con esto, con las 5 etapas que nosotros vamos a ir realizando, que en primer lugar, ¿cierto?, está percibir el problema o la dificultad, lograr identificarlo, definir bien de qué se trata, después plantear posibles soluciones a ese problema, que esta ya sería la hipótesis, después tratar de deducir qué es lo que podría pasar si es que yo aplico esto, y finalmente verificarlos, y de esa forma, acuérdense que todo trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir al conocimiento de la humanidad. Por lo tanto, si ustedes hacen una investigación y su investigación es buena, la idea es que después la logren transmitir. Ese es el último paso que tiene una investigación científica, poder darla a conocer al resto, contribuir al conocimiento de la humanidad o de su comunidad. De lo contrario, no tendría sentido nada del trabajo científico que se hace actualmente. ¿Ya? Esa es la finalidad última. Si yo hago una investigación, la idea es que el resto la pueda conocer, y ahí vamos a ir a una parte que yo creo que es la que más les va a costar,
que es tener que redactar un informe en el cual cualquier persona, sin saber del tema, pueda entender de qué están hablando. Ese es el último paso que tiene una investigación científica. Que no necesariamente yo tenga que ser un experto en ciencias sociales para poder entender eso. Y que es algo que se le critica mucho a los historiadores, y con esto ya vamos terminando, y que es lo que permitió que, por ejemplo, Jorge Baradit, que no es escritor, que no es historiador, se haya transformado en una de las personas que más escribe sobre historia. Que normalmente los historiadores tienden a escribir libros que son muy tediosos, en un lenguaje tan técnico, casi rebuscado, que es muy difícil de lograr entenderlo. En cambio, lo que hizo Baradit, pese a no ser historiador, fue lograr transformar la historia en algo que la gente pueda entender. A mí, en lo personal, a mí no me gusta mucho Baradit, pero sí tengo que reconocer que él tuvo la capacidad de lograr acercar la historia a la gente. Eso es lo único que yo podría decir al respecto. Así que esa es la idea de la parte final de su trabajo. Va a haber una parte en la cual ustedes van a tener que contarle a sus compañeros de qué se trata lo que ustedes hicieron, de dónde surgió quizás la idea de que ese era un problema que tenían que trabajar, cómo fueron haciendo su trabajo de investigación y finalmente contarnos su hipótesis y los resultados que ella tuvo. Una especie de disertación online de no más de 5 minutos. ¿Ya? Lo más corto posible. Una especie de TED Talk, pero reducido. Así que no sé si tienen alguna otra consulta. Ahora a las 3 tengo que conectar con otro curso. Así que no sé si quieran consultar algo. Cualquier duda que tengan, la pueden hacer ahora o más adelante. Las personas que son del tercero BBA, que creo que son todas, acuérdense que nos vemos a las 4:30 para revisar la prueba. Lo de la tarde va a ser muy corto, no creo que sea más de media hora porque vamos a revisar las preguntas, ver la respuesta correcta y por qué será correcta y no la otra, ¿ya? Así que como tarea les dejo que vayan pensando con quiénes van a trabajar. 4 o 5 personas, y si alguien quiere ser solo, perfecto. Pero si son en grupo, tiene la ventaja de que uno va a ir intercambiando ideas y muchas veces a uno se le ocurren cosas cuando está conversando con alguien más, ¿ya? Así que eso. No sé si alguien quiere agregar algo antes de despedirnos, que nos vamos a ver en un rato más. ¿No? Estamos bien. Ya, perfecto. Entonces nos vemos a las 4:30 para ir revisando la evaluación. Ahí si quieren hablar de otras cosas, les puedo dejar al final un tiempo en el cual podemos conversar antes de que salgan de, entre comillas, vacaciones. Ahí nos